La historia que te hará creer en la transformación del dolor. A los 34 años, Isabel Mendoza lo perdió todo en una sola noche. Su esposo y sus 2 hijos murieron en un accidente de tráfico, mientras ella sobrevivió con heridas que sanarían, pero con un corazón destrozado que parecía imposible de reparar. Los médicos le dijeron que viviría, pero Isabel sabía que solo estaba respirando, no viviendo. Lo que nadie esperaba, ni siquiera ella misma, es que 5 años después, esa mujer rota que consideraba terminar con su vida se convertiría en la fundadora de la organización, que ha salvado a más de 10,000 personas del suicidio y ha dado esperanza a familias devastadas por la pérdida en toda Latinoamérica. Esta es la historia más conmovedora sobre cómo el dolor más profundo puede convertirse en el propósito más grande. Si alguna vez has sentido que el dolor es demasiado grande para superarlo, suscríbete ahora a Relatos con Sabiduría, dale like a este video y activa la campanita porque esta historia te mostrará que incluso en la oscuridad más profunda existe una luz que puede cambiar no solo tu vida, sino las vidas de miles de personas. La esperanza está más cerca de lo que imaginas. Esta es la historia de Isabel Mendoza y es también la historia de todos aquellos que han experimentado una pérdida tan devastadora que parece imposible seguir adelante. Pero es también la prueba viviente de que el ser humano tiene una capacidad extraordinaria de transformar el dolor en propósito. 15 de marzo de 2015. Isabel recuerda cada detalle de ese día como si hubiera sido ayer. Era sábado, un día hermoso de primavera en Guadalajara, México. Su esposo Roberto había planeado llevar a sus hijos, Mateo de 8 años y Emma de 5, a visitar a sus abuelos en Morelia. Un viaje de 3 horas que habían hecho cientos de veces. Isabel no pudo ir porque tenía una presentación importante el lunes en la empresa de marketing digital donde trabajaba como directora creativa. Ve tú, amor, le dijo a Roberto esa mañana. Yo los alcanzo mañana después de terminar esto. Esa decisión le salvaría la vida, pero la condenaría a años de culpa insoportable. Roberto besó a Isabel en la frente. Te amo, mi vida. No trabajes demasiado. Mateo y Emma la abrazaron con esa fuerza especial de los niños que no saben que puede ser la última vez. Te quiero, mami, gritó Emma desde el coche. Tráeme un regalo. Era su frase favorita cada vez que alguien salía. Isabel sonrió y les mandó besos. Les traigo el mundo entero, mis amores. Esas fueron las últimas palabras que les dijo. A las 7:43 de la noche, el teléfono de Isabel sonó. Era un número desconocido. Algo en su estómago se retorció cuando contestó. Es usted Isabel Mendoza de López. La voz era profesional pero tensa. Soy el oficial Ramírez de la Policía Federal de Carreteras. Necesito que se mantenga calmada. Las palabras que siguieron se convirtieron en un borrón. Accidente, camión sin frenos, impacto frontal. No sobrevivieron, lo sentimos mucho. Isabel no gritó, no lloró. Simplemente dejó caer el teléfono y se quedó de pie en medio de su sala, mirando los juguetes de Emma en el suelo, la chamarra de Mateo en el sofá, la taza de café de Roberto en la mesa. ¿Cómo puede el mundo seguir existiendo cuando tu mundo acaba de terminar? Los siguientes 3 días fueron una nebulosa de funeral, gente llorando, abrazos que no consolaban nada y palabras vacías. Están en un mejor lugar. Dios tiene un plan. El tiempo cura todo. Nada de eso era verdad. No había mejor lugar que en sus brazos. Si Dios tenía un plan,
era cruel, y el tiempo no cura nada, solo te enseña a vivir con el dolor. Después del funeral, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, Isabel se sentó en el cuarto de sus hijos. La cama de Mateo todavía tenía sus sábanas de superhéroes. El osito de peluche de Emma seguía en su almohada. Todo estaba exactamente como lo dejaron, pero ellos nunca volverían. Fue en ese momento cuando Isabel tomó una decisión que le parecía la única lógica. No quería seguir viviendo en un mundo sin ellos. Abrió el botiquín del baño. Tenía suficientes pastillas para dormir. Pensó en escribir una carta, pero ¿a quién? Sus padres estaban devastados. Sus hermanos no sabrían qué decir. Nadie entendería que no era cobardía. Era simplemente que el dolor era más grande que su capacidad de soportarlo. Puso las pastillas en la mesa, se sentó y por alguna razón que nunca podría explicar completamente, su mirada cayó sobre el teléfono. Había un mensaje de voz que no había escuchado. Era de Emma, grabado 2 horas antes del accidente. Su vocecita clara y feliz. Mami, mami, estamos viendo vacas por la ventana. Papá dice que son muy tontas, pero yo creo que son bonitas. Te quiero mucho, mucho, mucho. Mateo también te quiere, pero dice que es cosa de niñas decirlo. Nos vemos mañana. Isabel escuchó ese mensaje 3 veces. Y entonces, por primera vez desde que recibió la llamada, lloró. No fue un llanto suave. Fue un grito visceral que salía desde lo más profundo de su alma rota. Lloró durante horas, y cuando finalmente no le quedaron más lágrimas, se dio cuenta de algo. Emma había dicho, nos vemos mañana. No podía irse. No todavía, porque si se iba, significaba que su familia había desaparecido completamente del mundo. Y aunque no supiera cómo, aunque no supiera para qué, necesitaba encontrar una manera de mantenerlos vivos. Las pastillas fueron al inodoro. Isabel se durmió en el suelo del cuarto de sus hijos. Y cuando despertó a la mañana siguiente, todavía rota pero aún respirando, supo que había tomado la decisión más difícil de su vida. Elegir seguir viviendo cuando lo único que quería era morir. Los primeros 6 meses después de la tragedia fueron los más oscuros de la vida de Isabel. No era vida realmente, era existencia, una rutina mecánica de respirar, comer cuando su cuerpo lo exigía y pasar las horas mirando fotos y videos de su familia. Renunció a su trabajo. No podía concentrarse en campañas de marketing cuando su mente solo reproducía el último abrazo de sus hijos. Su jefe fue comprensivo. Le dijo que tomara todo el tiempo que necesitara. Pero Isabel sabía la verdad. No era tiempo lo que necesitaba. Era imposible necesitar menos dolor, y eso no existía. La casa se convirtió en un mausoleo. Isabel no podía cambiar nada. La ropa de Roberto seguía en el closet. Los juguetes de los niños permanecían exactamente donde los habían dejado. Cada objeto era una reliquia sagrada de una vida que ya no existía. Sus padres intentaban visitarla, pero Isabel apenas abría la puerta. «Estoy bien», mentía. Nadie estaba bien. Su madre lloraba cada vez que la veía. Su padre, un hombre fuerte que nunca mostraba emociones, se quebraba al ver a su hija convertida en un fantasma. Los amigos al principio llamaban constantemente. «Estamos aquí para ti. No estás sola. Podemos ayudar». Pero con el paso de las semanas, las llamadas disminuyeron. No porque no les importara, sino porque no sabían qué decir. ¿Cómo consuelas a alguien que ha perdido todo su mundo? Las noches eran el infierno particular de Isabel. En el silencio, los pensamientos se volvían ensordecedores. ¿Por qué no fui con ellos? ¿Por qué sobreviví yo? ¿Sintieron dolor?
¿Me extrañan donde estén? La culpa era un peso que la aplastaba. Cada decisión que había tomado ese día la atormentaba. Si hubiera ido con ellos, tal vez Roberto habría conducido diferente. O tal vez todos habrían muerto juntos, lo cual parecía más justo que esto. Ella viva, ellos muertos. Isabel comenzó a buscar en internet, no información sobre duelo o terapia. Buscaba formas de contactar a los muertos, señales del más allá, cualquier cosa que le dijera que su familia estaba bien, que no la odiaban por seguir viva. Se volvió obsesiva. Visitaba médiums que le cobraban fortunas por decirle cosas genéricas. Veo a un hombre con tu esposo. Tus hijos están felices en la luz. Nada de eso la consolaba. Solo vaciaba su cuenta bancaria y la llenaba de falsas esperanzas. 3 meses después del accidente, Isabel tuvo su primer ataque de pánico. Estaba en el supermercado, algo que había evitado hacer, pero no le quedaba comida. En el pasillo de cereales vio la marca favorita de Mateo. De repente no podía respirar. El mundo se estrechó. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se detendría. Una mujer la ayudó a sentarse. ¿Estás bien? ¿Necesitas un doctor? Isabel quería gritar. No estoy bien. Nunca volveré a estar bien. Mi familia está muerta. Pero solo pudo asentir y murmurar gracias cuando pudo respirar de nuevo. Después de eso, Isabel no salió de casa durante semanas. Pedía comida a domicilio. Trabajaba como freelance remota solo lo suficiente para pagar las cuentas. Su vida se había reducido a 4 paredes llenas de recuerdos, pero lo peor no era la soledad, era la envidia. Veía a familias en la calle a través de su ventana y sentía una rabia irracional. ¿Por qué ellos tienen a sus hijos y yo no? ¿Qué hice para merecer esto? La terapia a la que sus padres la obligaron a ir no ayudaba. La psicóloga era amable, profesional, pero sus técnicas de aceptación y proceso de duelo sonaban a teoría estéril para alguien que nunca había perdido a toda su familia en un solo día. El duelo tiene etapas, decía la terapeuta. Negación, ira, negociación, depresión, aceptación. Isabel quería gritar, no quiero aceptarlo, quiero a mi familia de vuelta. En el mes 6, Isabel había tocado un fondo diferente al del primer día. Ya no quería morir impulsivamente. Simplemente existía en un estado de muerte en vida, donde cada día era idéntico al anterior. Despertar con el peso del dolor, sobrevivir las horas y dormir con pesadillas de accidentes y gritos. Fue entonces cuando recibió un email que cambiaría todo. Era de una organización llamada Lazos de Esperanza, un grupo de apoyo para personas que habían perdido seres queridos en accidentes. Estimada Isabel, decía el email, sabemos de tu pérdida y queremos que sepas que no estás sola. Somos personas que hemos pasado por lo que estás pasando. No te ofrecemos soluciones fáciles porque no las hay, pero te ofrecemos compañía en el dolor. Nos reunimos cada martes a las 6 p.m. Ven cuando estés lista. O no vengas, solo queremos que sepas que hay un espacio para ti. Isabel leyó el email 3 veces. Parte de ella quería borrarlo. ¿Qué podían saber otros de su dolor? Cada dolor es único. Pero otra parte, una parte muy pequeña y débil, susurró. Y sí, 3 semanas después, en un martes lluvioso, Isabel se obligó a salir de casa. Condujo al centro comunitario donde se reunía el grupo, estacionó afuera y se quedó en el coche durante 20 minutos debatiendo si entrar. Finalmente, con las manos temblando, abrió la puerta. Y lo que encontró adentro no fue lo que esperaba. No fue salvación instantánea ni respuestas fáciles.
pero fue el primer paso en un camino que eventualmente transformaría su dolor en el mayor propósito de su vida. La sala del centro comunitario era simple: sillas en círculo, luz suave y una mesa con café y galletas que nadie parecía tocar. Había 8 personas además de Isabel, cada una con esa mirada que ella reconocía en su propio espejo, ojos que habían visto demasiado dolor. Una mujer de unos 50 años se levantó y sonrió con una calidez que no llegaba completamente a sus ojos. «Hola, soy Ana. Facilito estas reuniones. Bienvenida. ¿Quieres presentarte?» Isabel se sentó en la silla más cercana a la puerta, lista para huir. «Soy Isabel. No sé si debería estar aquí». «Ese pensamiento es exactamente por qué deberías estar aquí», respondió Ana suavemente. «Nadie que viene a este círculo sabe si debería estar aquí, pero todos decidimos intentar, y eso ya es valentía». Uno por uno, los miembros del grupo comenzaron a compartir. No presionaron a Isabel, simplemente hablaron. Había un hombre llamado Carlos, de 45 años, cuyo hijo de 19 había muerto en un asalto 3 años atrás. Los primeros 2 años bebía para no sentir. El tercer año decidí que mi hijo merecía un padre vivo, no un borracho. Todavía duele todos los días, pero ahora el dolor tiene propósito. Estaba Lucía, una joven de 28 años que había perdido a sus padres y su hermana en un incendio. 5 años después, todavía hay días en que no quiero levantarme, pero vengo aquí y ustedes me recuerdan que no estoy sola en este infierno. Había Miguel, que perdió a su esposa por cáncer dejándolo con 3 hijos pequeños que criar solo. No sé cómo ser papá y mamá, me equivoco todos los días, pero cada noche, cuando duermo a mis hijos, les digo que su mamá estaría orgullosa. Y creo que es verdad. Cada historia era única, pero todas compartían el mismo hilo: dolor devastador, días de querer rendirse, pero también la determinación inexplicable de seguir adelante. Cuando llegó el turno de Isabel, las lágrimas ya corrían por sus mejillas. Por primera vez en 6 meses sintió que podía hablar sin ser juzgada. Yo perdí a mi esposo y mis 2 hijos hace 6 meses, comenzó con voz quebrada. Un accidente de tráfico. Yo no fui con ellos ese día porque tenía trabajo. Y cada día desde entonces me odio por esa decisión. No fue tu decisión que causó el accidente, dijo Ana gentilmente. Fue un conductor de camión ebrio. Eso está en el reporte que leí. Isabel parpadeó. ¿Cómo sabes eso? Porque investigué tu caso cuando tu nombre apareció en nuestra lista de posibles participantes. Isabel, ¿sabes cuántas veces te culpaste por algo que no pudiste controlar? Todos los días. ¿Todo el día? Eso es normal, intervino Carlos. Yo me culpé por dejar que mi hijo saliera esa noche, pero eventualmente tuve que elegir. ¿Me castigo el resto de mi vida por algo que no pude prevenir o honro su memoria viviendo de una manera que lo haría orgulloso? Esas palabras se clavaron en Isabel como una flecha. ¿Qué la haría orgullosa a su familia? ¿Verla morir lentamente en una casa llena de sus fantasmas? ¿O verla intentar, aunque sea dolorosamente, seguir adelante? No sé cómo hacer eso, admitió Isabel. No sé cómo vivir sin ellos. Nadie lo sabe al principio, dijo Lucía. Yo pasé el primer año creyendo que no podía seguir sin mis padres, pero un día me di cuenta de algo. No estaba viviendo sin ellos, estaba viviendo con su memoria. Y eso cambia todo. La reunión duró 2 horas. Isabel casi no habló después de su presentación inicial, pero escuchó intensamente. Escuchó historias de dolor que rivalizaban o superaban al suyo. Y lo más importante, escuchó historias de personas que habían encontrado maneras
pequeñas pero significativas de transformar su dolor en algo que no fuera solo destrucción. Cuando la reunión terminó, Ana se acercó a Isabel. ¿Volverás la próxima semana? No lo sé, respondió Isabel honestamente. Está bien, la puerta siempre está abierta, pero quiero darte algo antes de que te vayas. Ana le entregó un pequeño libro. Es un diario. Algunos miembros encuentran útil escribir. No tienes que compartirlo con nadie. Solo cuando el dolor sea demasiado grande para quedarse dentro, ponlo en el papel. Isabel tomó el diario. Era simple, con tapa de cuero marrón. Esa noche, en su casa, lo abrió. La primera página estaba en blanco, esperando. Escribió solo una línea. Hoy conocí personas que entienden. No me arreglaron, pero tampoco me dejaron sola. Fue el primer pensamiento en 6 meses que no fue sobre muerte, culpa o desesperación. Fue sobre conexión. Isabel volvió la siguiente semana, y la siguiente, y la siguiente. En cada reunión escuchaba más historias. Compartía gradualmente más de su propia historia. Y lentamente, tan lentamente que casi no lo notó, el peso en su pecho comenzó a sentirse ligeramente menos aplastante. No era que el dolor disminuyera, el dolor permanecía constante, un compañero permanente. Pero ahora tenía contexto, ahora sabía que no era la única persona en el mundo que sentía que no podía seguir, pero de alguna manera lo hacía día tras día. En el tercer mes de asistir al grupo, Ana le pidió a Isabel que hiciera algo que nunca había considerado. Isabel, hay una mujer nueva que viene la próxima semana. Perdió a su hijo hace 2 meses, está donde tú estabas cuando llegaste. ¿Podrías hablar con ella? No como experta, solo como alguien que ha caminado un poco más lejos en este camino. Isabel sintió pánico. No sé cómo ayudarla. Todavía no sé cómo ayudarme a mí misma. Exacto. Pero ¿sabes algo que ella necesita saber? Que es posible sobrevivir los primeros meses, que el dolor no desaparece, pero que puedes aprender a respirar con él. Eso es todo lo que necesitas. Compartir. Esa simple petición plantó una semilla en Isabel que eventualmente crecería en algo mucho más grande de lo que cualquiera podría haber imaginado. La mujer se llamaba Sofía, tenía 32 años y hacía 2 meses había encontrado a su hijo de 12 años sin vida en su habitación. Suicidio. No, había señales, no hubo nota. Solo un niño que parecía feliz un día y muerto al siguiente. Cuando Sofía llegó al grupo, Isabel reconoció inmediatamente la mirada, devastación total, confusión absoluta y una pregunta silenciosa que resonaba en cada célula de su cuerpo. ¿Por qué sigo respirando cuando él no? Después de la reunión, Isabel se acercó a Sofía. No sabía qué decir. Todas las palabras parecían inadecuadas. Así que simplemente dijo la verdad. Sé que no me conoces y sé que nada de lo que diga va a hacer que esto duela menos. Pero quiero que sepas que yo también quise morirme hace 9 meses cuando perdí a mi familia. Y algunos días todavía lo quiero. Pero estoy aquí y tú también estás aquí. Y eso cuenta para algo. Sofía la miró con ojos hinchados de llorar. ¿Cómo? ¿Cómo sigues adelante cuando tu razón de vivir ya no existe? Isabel no tenía una respuesta filosófica. No tenía sabiduría antigua. Solo tenía su experiencia cruda, un día a la vez, a veces 1 hora a la vez. Y cuando eso es demasiado, un respiro a la vez. Pero ¿para qué? La pregunta de Sofía era un grito ahogado. ¿Para qué seguir si ellos no están? Isabel se quedó en silencio por un momento, y entonces palabras que no sabía que tenía salieron de su boca.
tal vez para que podamos contar sus historias, para que no desaparezcan completamente, para que su tiempo en este mundo, por corto que fuera, signifique algo más que solo dolor. Esas palabras resonaron en Isabel durante días después. Había dicho algo que ni siquiera sabía que creía, pero que de repente se sentía profundamente verdadero. Comenzó a escribir más en su diario, ya no solo sobre su dolor, sino sobre sus recuerdos. Escribió sobre la vez que Mateo perdió su primer diente y estaba tan emocionado que lo mostró a todos en el supermercado. Escribió sobre cómo Emma insistía en usar tutú para todo, incluso para dormir. Escribió sobre las bromas tontas de Roberto, su manera de hacer café exactamente como a ella le gustaba sin tener que preguntar. Al escribir, Isabel descubrió algo inesperado. Sus historias las mantenían vivas de una manera que mirar sus fotos en silencio nunca había logrado. Las historias tenían voz, textura, vida. Un día, Ana le preguntó si consideraría compartir algunas de sus historias en el grupo. No las historias del accidente, aclaró, las historias de quienes eran. Muchos de nosotros nos perdemos tanto en cómo murieron que olvidamos celebrar cómo vivieron. Isabel dudó, pero finalmente aceptó. En la siguiente reunión, con las manos temblando, leyó una historia sobre la vez que Emma convenció a toda la familia de tener un picnic en la sala durante una tormenta porque la lluvia afuera no debe arruinar nuestros planes. Cuando terminó, había risas mezcladas con lágrimas en el círculo. «Es hermoso», dijo Miguel. «Puedo ver a Emma, puedo sentir su personalidad». «Eso es exactamente lo que necesitamos más», dijo Lucía. «Necesitamos que las personas que amamos sean recordadas como eran, no solo como murieron». Esa noche, Isabel tuvo una idea que al principio le pareció loca, pero cuanto más pensaba en ella, más sentido tenía. Y si creaba un espacio, tal vez online, donde personas que habían perdido seres queridos pudieran compartir sus historias. No obituarios fríos con fechas y lugares. Historias reales, vivas, que capturaran la esencia de quiénes eran estas personas. Llamó a Ana al día siguiente. «Tengo una idea. Probablemente es tonta, pero...». Ana la escuchó atentamente. Cuando Isabel terminó de explicar, hubo un silencio. Luego Ana dijo algo que Isabel nunca olvidaría. «Isabel, ¿sabes qué hace que el dolor sea insoportable? La sensación de que es inútil, que sufrimos por nada. Pero lo que estás proponiendo, le das propósito al dolor. Lo conviertes en un puente que conecta a las personas con las memorias de quienes amaron». No sé nada sobre crear sitios web o manejar proyectos así, pero sabes algo más importante. Sabes por qué es necesario. El cómo podemos descubrirlo. El por qué ya lo tienes. Isabel pasó las siguientes 2 semanas investigando. Aprendió sobre plataformas web, redes sociales, cómo crear espacios seguros online. Habló con otros miembros del grupo que tenían habilidades que ella no tenía: diseño gráfico, programación, gestión comunitaria. Lentamente tomó forma algo que Isabel decidió llamar Ecos de Amor, un espacio donde las historias de los seres queridos perdidos podían ser compartidas, leídas y mantenidas vivas. No era terapia, no era un grupo de duelo formal, era simplemente un lugar donde el amor podía hablar más fuerte que la muerte, donde las memorias podían ser celebradas en lugar de solo lamentadas. 3 meses después de esa conversación con Sofía, Isabel lanzó Ecos de Amor. Comenzó pequeño, solo los miembros del grupo de apoyo subiendo historias.
La primera historia que Isabel publicó fue sobre el día que Emma aprendió a andar en bicicleta y se negó a quitarse el casco incluso para dormir. En una semana, el sitio tenía 100 visitantes. En un mes, 5,000. Las personas no solo leían, compartían sus propias historias. Cada historia era un testamento de amor que continuaba más allá de la muerte. Isabel no se había dado cuenta, pero había encontrado algo que los profesionales llaman duelo con propósito, convertir el dolor en una misión que honra a quienes se perdieron mientras ayuda a quienes quedaron. Su dolor no había desaparecido, nunca desaparecería, pero ahora tenía un canal, una dirección, un significado, y eso cambió todo. 6 meses después del lanzamiento de Ecos de Amor, Isabel recibió un email que la haría llorar, pero esta vez no de dolor, sino de un sentimiento complejo que apenas podía nombrar: esperanza mezclada con tristeza, propósito mezclado con pérdida. Estimada Isabel, decía el email, mi nombre es Patricia y hace 3 semanas perdí a mi hija de 16 años en un accidente de moto. He estado buscando en internet alguna razón para no terminar con mi vida. Encontré tu sitio, leí la historia de Emma y el picnic bajo la lluvia. Y por primera vez desde el accidente sonreí. Solo por un segundo, pero sonreí. Quiero compartir la historia de mi hija. Quiero que el mundo sepa quién era ella, no solo cómo murió. Gracias por existir. Literalmente me salvaste la vida esta noche. Isabel leyó ese email 10 veces. Había creado Ecos de Amor para procesar su propio dolor, para mantener viva la memoria de su familia. No había anticipado que podría salvar vidas, pero los emails siguieron llegando. Docenas, luego cientos. Personas agradeciendo por el espacio, compartiendo que habían encontrado consuelo en saber que no estaban solas, que sus historias importaban. Ana notó el cambio en Isabel durante las reuniones del grupo. «Te ves diferente», le dijo un martes. «Todavía triste, por supuesto, pero hay algo más ahora. Luz, tal vez. No sé si es luz», respondió Isabel honestamente, «pero sí sé que por primera vez desde el accidente me levanto con una razón. No porque el dolor sea menor, sino porque siento que su muerte no fue completamente en vano, si puedo usar mi experiencia para ayudar a otros». Pero el proyecto también trajo nuevos desafíos. Isabel comenzó a recibir mensajes no solo de personas compartiendo memorias, sino de personas en crisis activa, mensajes de suicidio, mensajes de personas que habían perdido toda esperanza y veían en Isabel su última llamada de ayuda. Un mensaje en particular la destrozó. «Tengo las pastillas en mi mano. Dame una razón para no tomarlas. Solo una». Isabel se congeló. No era terapeuta. No estaba entrenada para esto. ¿Qué derecho tenía de responder? Pero tampoco podía ignorarlo. Escribió: «La razón es que tu historia no ha terminado. El capítulo más doloroso acaba de pasar, pero hay más páginas. No sé qué dirán esas páginas, pero sé que merecen ser escritas. Yo también tuve pastillas en mi mano. También quise irme. Pero decidí quedarme una noche más, y luego otra. Y ahora, 2 años después, estoy aquí escribiéndote. No te digo que será fácil, te digo que puede valer la pena». Esperó con el corazón latiendo fuerte. 15 minutos después llegó la respuesta. «Guardé las pastillas. No prometo nada más que esta noche, pero es algo». Isabel lloró de alivio y terror. Se dio cuenta de que Ecos de Amor se había convertido en algo más grande de lo que había imaginado. Ya no era solo un sitio de memorias, era una línea de vida para personas en el borde del abismo. Esa noche,
Isabel tomó una decisión crucial. Llamó a Ana y a varios profesionales de salud mental que conocía a través del grupo de apoyo. Necesito ayuda. Necesito que esto se convierta en algo más estructurado, más seguro. Hay personas que necesitan más de lo que yo puedo ofrecer. Durante los siguientes 3 meses, Isabel transformó Ecos de Amor en una organización formal. Reclutó psicólogos voluntarios que monitoreaban el sitio. Creó una línea de ayuda 24/7. Desarrolló protocolos para crisis. Formó un equipo de personas que, como ella, habían pasado por pérdidas devastadoras y querían convertir su dolor en servicio. La organización creció rápidamente. Medios locales comenzaron a cubrirla. Mujer que perdió familia en tragedia crea red de esperanza para miles. Fue el titular de un artículo en el periódico de Guadalajara. Con la atención mediática llegaron más recursos. Donaciones comenzaron a entrar. Psicólogos profesionales se ofrecieron como voluntarios. Organizaciones de salud mental querían colaborar, pero también llegaron críticas. Algunos profesionales cuestionaban si alguien sin título podía manejar algo tan delicado. ¿Quién es ella para dar consejos sobre suicidio? No es terapeuta. Isabel entendía las preocupaciones, pero también sabía algo que los críticos no entendían. A veces, las personas en dolor extremo no necesitan teoría profesional. Necesitan saber que alguien ha estado en ese lugar oscuro y ha encontrado una manera de salir. En una entrevista de radio, el host le preguntó: ¿no es peligroso que personas sin entrenamiento profesional estén aconsejando a personas en crisis? Isabel respondió con calma: no estamos aconsejando, estamos acompañando. Tenemos profesionales para las crisis reales, pero lo que ofrecemos principalmente es algo que ningún título puede dar: la experiencia vivida de haber sobrevivido lo insupervivible. Eso resuena de una manera que la teoría nunca puede. La respuesta se volvió viral. Miles de personas comentaron apoyándola. Ella me salvó cuando los profesionales solo me daban pastillas. Necesitamos más Isabeles en el mundo. La empatía real no necesita título. Para el 2º aniversario del accidente que le quitó a su familia, Isabel organizó un evento que llamó el Día de las Memorias Vivas. Invitó a todas las personas que habían compartido historias en Ecos de Amor a reunirse en un parque de Guadalajara. Esperaba, tal vez 50 personas. Llegaron más de 500 familias que habían perdido seres queridos, vinieron con fotos, con objetos que les recordaban a sus amados, con historias que querían compartir en voz alta. No fue un evento triste. Fue una celebración de vidas que habían existido, de amor que continuaba más allá de la muerte. Isabel se paró frente al micrófono, mirando el mar de rostros que, como el suyo, habían conocido un dolor que pocos pueden imaginar. Hace 2 años, comenzó con voz temblorosa, perdí a mi esposo Roberto, a mi hijo Mateo y a mi hija Emma. Durante meses, la única pregunta que podía hacerme era: ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué ellos? ¿Por qué sigo aquí? Hoy, 2 años después, todavía no tengo respuesta al por qué. Pero he encontrado respuesta a otra pregunta: ¿para qué? Para que su muerte no sea la última palabra, para que su amor siga haciendo eco en el mundo, para que otras personas sepan que es posible sobrevivir incluso cuando no quieres hacerlo. Cada uno de ustedes aquí hoy lleva un dolor único. Nadie puede entender completamente tu dolor excepto tú. Pero todos entendemos el dolor en sí. Y esa conexión, ese reconocimiento mutuo, es lo que nos permite transformar el dolor en algo más que solo destrucción.
la multitud guardó silencio. No era un silencio incómodo, sino sagrado. El silencio de personas que finalmente se sentían vistas. Ecos de Amor comenzó como mi manera de no olvidar, continuó Isabel. Se convirtió en nuestra manera de recordar juntos. Y ahora es nuestra manera de asegurar que el amor siempre habla más fuerte que la muerte. La ovación fue ensordecedora, pero más significativas fueron las conversaciones que siguieron. Personas compartiendo historias, abrazando a extraños que entendían, riendo a través de las lágrimas mientras recordaban momentos felices de sus seres queridos. Isabel observaba todo con una sensación que nunca pensó que volvería a sentir. Gratitud, no gratitud por la tragedia, nunca eso, pero gratitud por haber encontrado una manera de convertir la peor experiencia de su vida en algo que ayudaba a otros. Esa noche, sola en su casa, que ya no se sentía como un mausoleo, sino como un espacio de memoria activa, Isabel escribió en su diario: Roberto, Mateo, Emma, nunca pedí perderlos, nunca elegiría este dolor, pero si su muerte tenía que suceder, entonces elijo que signifique algo, elijo que su amor continúe sanando corazones rotos. Los amo, los amaré siempre y viviré de una manera que los haría orgullosos. Para 2018, 3 años después de la tragedia, Ecos de Amor se había convertido en una organización reconocida internacionalmente con presencia en 15 países de Latinoamérica. Lo que había comenzado como un simple sitio web, ahora era un movimiento completo con múltiples programas. El programa más exitoso era Compañeros de Camino, un sistema donde personas que habían perdido seres queridos hace años eran emparejadas con personas que acababan de experimentar pérdidas similares. No terapia, no consejos profesionales, solo acompañamiento humano. María, que había perdido a su madre hace 5 años, fue emparejada con Daniela, cuya madre había muerto 2 meses atrás. «No puedo dormir», le dijo Daniela en su primera llamada. «Cierro los ojos y veo el hospital, escucho los monitores». María no le dijo que el tiempo cura o que sería más fácil, le dijo la verdad. «Yo tampoco pude dormir durante meses. ¿Y sabes qué hice? Dejé de intentar dormir en mi cama. Dormía en el sofá con la televisión encendida. No es ideal, pero me ayudó esas primeras semanas. Haz lo que necesites hacer para sobrevivir. No hay manera correcta de hacer esto». Esa honestidad brutal pero compasiva era el corazón de Ecos de Amor. No promesas falsas, no líneas de tiempo, solo verdad y acompañamiento. Isabel también lanzó Cartas al Cielo, un programa donde las personas podían escribir cartas a sus seres queridos fallecidos. Las cartas eran privadas, nunca publicadas sin permiso. Pero el acto de escribir, de expresar el amor y el dolor sin filtro, era terapéutico de maneras que sorprendieron incluso a los psicólogos involucrados. «Querida Emma», escribió Isabel en el 3er aniversario de su muerte, «hoy cumplirías 8 años. Habríamos hecho una fiesta de princesas. Habrías invitado a toda tu clase y habrías insistido en pastel de chocolate incluso en el desayuno. Te extraño de maneras que no tienen palabras, pero también te cuento, hay una niña llamada Sofía que acaba de perder a su hermanita. Le conté tu historia del picnic bajo la lluvia y sonrió. Gracias por seguir tocando vidas, mi amor». Pero no todo era éxito y crecimiento. Isabel también enfrentó fracasos dolorosos. Hubo personas que, a pesar de todos los esfuerzos, eligieron terminar sus vidas. Cada pérdida golpeaba a Isabel como un fracaso personal. Un joven de 22 años llamado Gabriel
había estado participando activamente en Ecos de Amor durante 2 meses después de perder a su novia en un accidente. Parecía estar mejorando, conectando con otros, compartiendo memorias. Luego, un día, simplemente dejó de responder mensajes. Una semana después, Isabel recibió la llamada de su madre. Gabriel se había quitado la vida, Isabel se derrumbó. No fue suficiente, le dijo entre lágrimas a Ana. Todo lo que construí no fue suficiente para salvarlo. Ana tomó las manos de Isabel. Escúchame bien, no puedes salvar a todos. Ni siquiera los profesionales con décadas de experiencia pueden salvar a todos. Gabriel tomó una decisión en un momento de dolor que tal vez sintió insoportable. Eso no disminuye el valor de lo que hiciste. Por cada Gabriel, hay 100 Patricias que siguen vivas gracias a ti. Fue una lección dura, pero necesaria. Isabel no podía ser salvadora de todos. Solo podía ofrecer herramientas, conexión, esperanza. Lo que las personas hacían con eso estaba fuera de su control. Esa experiencia llevó a Isabel a crear otro programa. Después del después, un grupo de apoyo específicamente para cuidadores y voluntarios que habían perdido a alguien que estaban ayudando, porque resultó que ayudar a personas en duelo mientras tú mismo estás en duelo crea su propio tipo de trauma. Los medios internacionales comenzaron a prestar atención. CNN en español hizo un documental de 30 minutos sobre Isabel y Ecos de Amor. El título, De la tragedia a la transformación, una mujer, convierte su dolor en esperanza global. El documental mostró no solo los éxitos, sino también los momentos difíciles. Isabel llorando después de enterarse sobre Gabriel. Isabel en sesión de terapia. Sí, ella también la necesitaba. Isabel visitando el sitio del accidente donde murió su familia por primera vez en 3 años. Algunas personas piensan que porque fundé esta organización he superado mi dolor, dijo Isabel a la cámara, de pie junto a la cruz en la carretera donde su vida cambió para siempre. Pero el dolor no se supera, el dolor se transforma, se integra, se convierte en parte de quien eres, pero ya no es todo lo que eres. El documental fue visto por 5 millones de personas en el primer mes. Las solicitudes para abrir capítulos de Ecos de Amor en otros países llegaron por docenas. Universidades querían estudiar el modelo, gobiernos querían implementar programas similares, pero para Isabel, lo más significativo fueron los emails de personas comunes. Vi tu documental y por primera vez entendí que mi dolor no me hace débil. Gracias por mostrar que está bien no estar bien. Has convertido tu peor día en el mejor día de miles de extraños. En 2019, 4 años después de la tragedia, Isabel recibió una invitación que nunca imaginó. Las Naciones Unidas querían que hablara en un panel sobre salud mental y duelo en su sede en Nueva York. Isabel, que 4 años antes apenas podía salir de su casa, ahora estaría hablando frente a representantes de 100 países sobre cómo transformar el dolor colectivo en acción significativa. En el avión hacia Nueva York, Isabel miró por la ventana y habló en voz baja a su familia ausente. No sé cómo llegué aquí, no sé si estoy haciendo esto bien, pero sé que están conmigo, siempre lo estarán. Y todo lo que construyo es porque el amor que me dieron no murió con ustedes, se multiplicó. El panel de las Naciones Unidas fue una experiencia surrealista para Isabel. Ella, que solo tenía educación en marketing, estaba sentada junto a psiquiatras renombrados, funcionarios de salud pública,
y académicos con doctorados en trauma y duelo. Cuando llegó su turno de hablar, Isabel no usó jerga profesional ni citó estudios, simplemente contó su verdad. Mi nombre es Isabel Mendoza. No tengo títulos en psicología o trabajo social. Lo que tengo es un doctorado en supervivencia que nunca quise obtener. Hace 4 años perdí a toda mi familia y hoy les voy a decir algo controversial. Todo el sistema de apoyo al duelo está roto. Hubo murmullos en la audiencia. Isabel continuó. Está roto porque tratamos el duelo como una enfermedad que necesita cura. Le damos a las personas 2 semanas de permiso laboral y esperamos que superen la muerte de un hijo. Les recetamos antidepresivos y esperamos que vuelvan a funcionar. Pero el duelo no es algo que superas. Es algo con lo que aprendes a vivir. Cuando yo estaba en mis peores momentos, los profesionales bien intencionados me hablaban sobre etapas del duelo y cierre. Pero no existe cierre cuando pierdes a las personas que le dan sentido a tu mundo. Lo que existe es transformación. Aprendes a llevar el dolor de manera diferente. Ecos de Amor funciona porque no prometemos curar a nadie. Ofrecemos algo más simple y más poderoso. Presencia. La presencia de personas que han estado en el abismo y han encontrado maneras de seguir respirando. No mejor, no curado, solo continuando. Un doctor de la OMS levantó la mano. Señora Mendoza, ¿no es peligroso que personas sin entrenamiento formal estén trabajando con individuos en crisis? Isabel asintió. Es una pregunta justa. Por eso tenemos profesionales de salud mental en nuestro equipo. Por eso tenemos protocolos para crisis. Pero aquí está la diferencia. Cuando alguien me escribe a las 3 a.m. porque no puede respirar del dolor y yo le respondo, sé exactamente cómo se siente. Yo también he estado despierta a las 3 a.m. sintiendo que no puedo respirar. Esto es lo que me ayudó. Eso resuena de una manera que, según el DSM-5, está experimentando duelo complicado, nunca resonará. No estamos reemplazando la terapia profesional, la estamos complementando con algo que el sistema de salud no puede dar. Comunidad de personas que entienden desde la experiencia, no desde los libros. La respuesta fue apasionada y dividió la sala. Algunos profesionales asintieron vigorosamente, otros parecían escépticos, pero cuando Isabel terminó su presentación, recibió una ovación de pie de la mitad de la audiencia. Después del panel, una mujer se acercó a Isabel. Soy la doctora Chen, asesora de salud mental de la OMS. Quiero que sepa que lo que dijo fue revolucionario. Y también quiero preguntarle, ¿estaría interesada en colaborar con nosotros para crear un modelo global basado en ecos de amor? Esa colaboración transformaría a Ecos de Amor de una organización latinoamericana a un modelo global. En los siguientes 2 años, el enfoque de duelo con propósito de Isabel sería adaptado en 45 países. Pero el crecimiento también trajo nuevos desafíos. La organización necesitaba estructura, fondos constantes, personal capacitado. Isabel, que había empezado esto desde su sala, ahora dirigía una organización con 200 voluntarios y 15 empleados de tiempo completo. Hubo momentos en que Isabel quiso rendirse. La burocracia, las reuniones de junta, los presupuestos, todo eso la alejaba de lo que realmente importaba, conectar con personas en dolor. He creado un monstruo, le dijo a Ana, una noche después de una reunión particularmente frustrante con donantes. Ya no hablo con personas que sufren, hablo con contadores y abogados.
Ana sonrió sabiamente. ¿Recuerdas cuando solo eras tú con un sitio web simple? Ayudabas a 10 personas. Ahora, con esta burocracia que odias, estás ayudando a 10,000. A veces, crecer significa soltar el control directo para ampliar el impacto. Fue una lección difícil de aceptar, pero Isabel sabía que era verdad. Comenzó a delegar más, a confiar en su equipo, a entender que su papel había evolucionado de ayudadora directa a líder de un movimiento. En 2020, 5 años después de la tragedia, Isabel hizo algo que no había hecho en todo ese tiempo. Tomó vacaciones, una semana en una cabaña en las montañas, sin internet, sin emails, sin crisis que manejar. Al principio, el silencio la aterrorizó. Sin el trabajo constante como distracción, el dolor de su pérdida la golpeó con la misma intensidad que en los primeros meses. Lloró durante 2 días seguidos, pero en el tercer día, mientras caminaba por el bosque, Isabel tuvo una revelación. Todo este tiempo, había estado usando Ecos de Amor como una manera de huir de su dolor tanto como de procesarlo. Se había vuelto adicta al servicio, usando la necesidad de otros como excusa para no enfrentar completamente la suya. Escribió en su diario: «He ayudado a miles a sanar, pero ¿me he permitido sanar a mí misma o solo he estado ocupándome tanto que no tengo que sentir?». Cuando regresó de las montañas, Isabel tomó una decisión importante. Comenzaría su propia terapia intensiva. No para superar su dolor, sabía que eso era imposible, sino para aprender a vivir con él de maneras más saludables. También implementó nuevas políticas en Ecos de Amor. Todos los voluntarios y empleados debían tener sus propios sistemas de apoyo. Nadie podía dar de un pozo vacío indefinidamente. «El duelo con propósito funciona», escribió Isabel en un artículo para una revista de salud mental. Pero el propósito no reemplaza el proceso. Debes hacer ambos, transformar tu dolor en servicio y hacer el trabajo interno de sanar. Ese artículo resonó profundamente y se volvió viral en círculos de salud mental y trabajo social. Isabel se había convertido no solo en vocera de los que sufren, sino en una voz que desafiaba cómo la sociedad entiende y apoya el duelo. Marzo de 2020 trajo 2 eventos significativos para Isabel. El primero era el 5º aniversario de la muerte de su familia. El segundo era una pandemia global que cambiaría el mundo. COVID-19 golpeó a México duramente y con él vino una crisis de duelo sin precedentes. Miles de personas perdiendo seres queridos, muchos sin poder despedirse, sin funerales, sin los rituales que ayudan a procesar la pérdida. Ecos de Amor fue inundado con solicitudes. El tráfico del sitio web aumentó 400% en 2 meses. La línea de ayuda recibía 10 veces más llamadas. El sistema que Isabel había construido estaba al borde del colapso. «No podemos con esto», le dijo su coordinadora María en una videollamada. «Tenemos 50 voluntarios trabajando 12 horas al día y aún no es suficiente. La gente está esperando días para hablar con alguien». Isabel se enfrentaba a una decisión imposible: cerrar temporalmente los servicios para proteger a su equipo del burnout, o continuar funcionando sabiendo que estaban sobrecargados. Esa noche, Isabel recibió un email que la destrozó. «Me dijeron que tendría que esperar 48 horas para hablar con alguien. No tengo 48 horas. Perdí a mi madre por COVID hace 3 días.
Estoy sola en mi apartamento con una botella de pastillas. Solo necesitaba que alguien me dijera que esto mejorará algún día. Pero supongo que no hay nadie disponible. Adiós. Isabel llamó inmediatamente a los servicios de emergencia, dio toda la información que tenía del email, pero no sabía si habían llegado a tiempo. Esa fue la noche más oscura de Isabel desde que fundó Ecos de Amor. Se dio cuenta de algo terrible. Había creado un sistema que la gente veía como salvavidas, pero que no podía escalar lo suficientemente rápido para todas las personas que se estaban ahogando. Convocó a una reunión de emergencia con todo su equipo y junta directiva. «Necesito ser honesta con ustedes», dijo con voz quebrada. «Hemos construido algo hermoso, pero el mundo necesita más de lo que podemos dar, y no sé qué hacer». Dr. Ramírez, un psiquiatra voluntario desde los primeros días, habló. «Isabel, has hecho algo increíble, pero tienes razón. Una organización no puede salvar a todos. Necesitamos pensar diferente, más grande». Lo que surgió de esa reunión fue revolucionario. En lugar de tratar de ayudar directamente a todos, Ecos de Amor se convertiría en un modelo de código abierto. Compartirían su metodología, sus materiales, sus protocolos con cualquier organización, iglesia, grupo comunitario que quisiera replicarlo. «No podemos estar en todas partes», escribió Isabel en el anuncio. «Pero nuestro enfoque sí puede». En 3 meses, más de 500 grupos en 30 países habían adoptado el modelo de Ecos de Amor, iglesias locales creando grupos de duelo basados en sus principios, ONGs pequeñas usando sus materiales, incluso hospitales implementando su enfoque de compañeros de camino. La pandemia también forzó a Isabel a enfrentarse con su propio duelo de una manera nueva. El 5º aniversario del accidente, que normalmente habría sido marcado con un evento público, se convirtió en algo íntimo y personal. Sola en su casa, por el confinamiento, Isabel pasó el día reviviendo memorias. Miró videos de su familia que no había visto en años porque eran demasiado dolorosos. Escuchó la voz de Roberto, las risas de Mateo y Emma, y, en lugar de dolor paralizante, sintió algo diferente. Gratitud por haber tenido ese amor, por breve que fuera. 5 años sin ustedes, escribió en su diario. 5 años que pensé que no podría sobrevivir. Pero aquí estoy, no sola, porque ustedes están en cada persona que ayudo, en cada historia compartida, en cada vida que cambia, porque ustedes existieron. La pandemia también trajo historias de esperanza. Una mujer escribió: «Perdí a mi padre por COVID. Gracias a Ecos de Amor, conecté con otras 20 personas que también perdieron padres durante la pandemia. Ahora somos una familia elegida que se apoya mutuamente. Mi padre habría amado saber que su muerte creó esta conexión». En octubre de 2020, Isabel recibió una noticia que la dejó sin palabras. Ecos de Amor había sido nominada para el Premio Humanitario de las Américas, un reconocimiento dado por la OEA a proyectos que han transformado comunidades. No ganó el premio, pero ser nominada le dio a la organización credibilidad y visibilidad que abrió puertas para fondos gubernamentales y fundaciones grandes. Para finales de 2020, Ecos de Amor había ayudado directamente a más de 50,000 personas e indirectamente, a través de grupos que replicaron su modelo, a más de 200,000 lupus. Pero para Isabel, lo más significativo no eran los números. Era recibir un email de Patricia,
la mujer que había escrito hace años que Isabel había salvado su vida, diciendo: «Hoy me gradué como voluntaria de Ecos de Amor. Quiero hacer por otros lo que tú hiciste por mí». Mi hija habría estado orgullosa. El círculo se estaba completando. Las personas ayudadas se convertían en ayudadoras. El dolor transformado se multiplicaba en esperanza que alcanzaba cada vez más lejos. Para 2022, 7 años después de la tragedia que definió y redirigió su vida, Isabel Mendoza se había convertido en una figura reconocida internacionalmente en el campo del duelo y la salud mental. Pero lo que más la llenaba de orgullo no era la fama o el reconocimiento, era ver cómo Ecos de Amor había evolucionado en algo que trascendía su historia personal y se había convertido en un movimiento global. El programa más exitoso era ahora Transformadores, un curso de 6 meses donde personas que habían experimentado pérdidas devastadoras aprendían a convertir su dolor en servicio comunitario. No todos querían trabajar directamente en duelo. Algunos usaban su experiencia para crear conciencia sobre seguridad vial, otros sobre prevención del suicidio, otros sobre cuidados paliativos. Había un joven llamado David que perdió a su hermano menor por suicidio. Después de pasar por Transformadores, creó un programa en escuelas secundarias sobre salud mental y señales de advertencia. «Mi hermano no tuvo a nadie que notara su dolor», dijo David en una presentación. «Voy a asegurarme de que otros niños sí tengan esas personas». Estaba Carmen, que perdió a sus gemelos en un parto prematuro. Ahora dirigía un grupo de apoyo para madres que habían experimentado pérdidas perinatales. Por años, la gente minimizaba mi dolor diciendo: «Eran solo bebés, puedes tener más», pero eran mis bebés. Y ahora ayudo a otras mujeres a validar su dolor y honrar a sus hijos perdidos. Estaba Miguel, el mismo Miguel del grupo de apoyo original de Isabel, que perdió a su esposa años atrás. Ahora daba talleres para padres solteros sobre cómo hablar con los niños sobre la muerte y el duelo. Mis hijos me enseñaron que los niños pueden manejar la verdad mejor que nuestras mentiras bien intencionadas. Cada transformador era un testamento viviente de que el dolor, cuando se transforma conscientemente, puede convertirse en poder sanador. Isabel también había escrito un libro, finalmente. No un manual clínico sobre duelo, sino una memoria cruda titulada Ecos, cuando el amor sobrevive a la muerte. Era brutalmente honesto sobre sus momentos más oscuros, incluida la noche con las pastillas, los años de culpa, la lucha constante por encontrar significado. Pero también era esperanzador de maneras que no eran cursis ni falsas. La esperanza después de una pérdida devastadora no significa que el dolor se va, escribió en el último capítulo. Significa que aprendes a hacer espacio para alegría y dolor simultáneamente. Significa que puedes llorar por tus muertos y reír por los vivos. Significa que el amor que tenías no terminó, solo cambió de forma. El libro se convirtió en bestseller en Latinoamérica y fue traducido a 12 idiomas. Pero más importante que las ventas eran los mensajes de lectores. Tu libro me dio permiso para no estar bien. Finalmente alguien que dice la verdad sobre el duelo. Gracias por no prometer que todo estará bien, pero mostrarme que puedo sobrevivir incluso cuando no está bien. En julio de 2022, exactamente 7 años después de la muerte de su familia, Isabel organizó lo que llamó el Festival de las Vidas Vividas. No era un memorial triste, sino una celebración masiva en un parque de Guadalajara
donde miles de personas vinieron a celebrar a sus seres queridos perdidos. Había estaciones de arte donde la gente creaba tributos visuales. Había un bosque de memorias donde las personas colgaban historias escritas de sus amados en cintas de colores. Había música en vivo, comida, risas mezcladas con lágrimas. Lo más impactante era el muro de transformación, una pared gigante donde las personas escribían: de la pérdida de X nació y... teme esta. De la pérdida de mi hijo nació mi trabajo con jóvenes en riesgo. De la pérdida de mi esposo nació mi fuerza para criar solas a mis hijas. De la pérdida de mi hermana nació mi compromiso de vivir la vida que ella no pudo. Isabel contribuyó al muro. De la pérdida de Roberto, Mateo y Emma nació Ecos de Amor y la misión de asegurar que ningún dolor sea en vano. El festival fue cubierto por medios internacionales. CNN lo llamó una nueva forma de honrar a los muertos. BBC escribió cómo una comunidad transforma el duelo en celebración. Pero para Isabel, el momento más significativo llegó cuando una niña de unos 8 años, la misma edad que Mateo cuando murió, se acercó tímidamente. ¿Eres la señora Isabel?, preguntó la niña. Sí, mi amor. ¿Cómo te llamas? Me llamo Emma, como tu hija. Isabel sintió que el corazón se le detenía por un segundo. Sí, es un nombre hermoso. Mi mamá me trajo aquí porque perdimos a mi abuelita. Ella dice que tú entiendes cómo se siente. Mamá llora mucho. Isabel se arrodilló para estar a la altura de la niña. Tu mamá llora porque amaba mucho a tu abuelita. Y está bien llorar cuando extrañamos a alguien. ¿Tú también la extrañas? La niña asintió. Ella me hacía galletas y me leía cuentos. Y ya no puede hacer eso. No, ya no puede hacer esas cosas, dijo Isabel con honestidad. Pero ¿sabes qué? Cada vez que comas una galleta puedes recordarla. Y cada vez que alguien te lea un cuento, su amor está ahí. Porque el amor no se muere con las personas. El amor se queda. La niña la abrazó espontáneamente. Y en ese abrazo, Isabel sintió algo que había tardado 7 años en encontrar: paz. No la paz de haber superado la pérdida, sino la paz de haber transformado el dolor en algo que servía a otros. Cuando la niña se fue con su madre, Isabel se dio cuenta de que había docenas de Emmas en el mundo ahora, niñas con su nombre, llevando la alegría que su Emma nunca pudo crecer para dar. Su hija vivía en cada niña que abrazaba la vida con esa misma intensidad brillante. Mateo vivía en cada niño que leía libros de superhéroes y creía que podía salvar el mundo. Roberto vivía en cada acto de bondad tranquilo, cada taza de café hecha con amor, cada palabra de aliento susurrada. Esa noche, Isabel regresó a su casa. Ya no un mausoleo, sino un hogar lleno de fotos felices y memorias celebradas. Y escribió en su diario la entrada final. 7 años sin ti, Roberto. 7 años sin ustedes, Mateo y Emma. 7 años que pensé que no sobreviviría. Pero no solo sobreviví, transformé. Y en ese proceso ayudé a miles a transformar también. No porque sea especial, sino porque ustedes lo fueron. Su amor fue tan poderoso que sigue reverberando en el mundo. Cada vida tocada por ecos de amor es un eco de su amor. Gracias por haberme amado. Gracias por seguir amándome desde donde estén. Y gracias por darme el privilegio de convertir nuestro amor en esperanza para otros. Diciembre de 2022. Isabel fue invitada a dar la charla de apertura en el Congreso Internacional de Salud Mental en Madrid. Frente a 5,000 profesionales de todo el mundo, Isabel subió al escenario sin notas,
sin PowerPoint, solo su verdad. Buenos días. Mi nombre es Isabel Mendoza. Hace 7 años y 9 meses, mi familia murió en un accidente de tráfico. Durante los primeros meses después, la única pregunta que me hacía era ¿por qué yo? ¿Por qué sobreviví cuando ellos no? Hoy, 7 años después, todavía no tengo respuesta a esa pregunta. Pero he dejado de preguntármela, porque he aprendido que la pregunta importante no es ¿por qué?, sino ¿para qué? ¿Para qué sigo aquí? ¿Para qué sobreviví? ¿Qué hago con esta vida que tengo cuando la vida que quería me fue arrebatada? La respuesta que encontré es simple pero poderosa. Honro su muerte viviendo de una manera que los haría orgullosos. Transformo mi dolor en propósito. Convierto mi pérdida en legado. Isabel hizo una pausa, mirando el mar de rostros profesionales frente a ella. Vengo a decirles algo que tal vez los incomode. Ustedes, los profesionales, son cruciales, pero no son suficientes. La terapia es vital, pero no es todo. Las personas en duelo profundo necesitan algo más. Necesitan comunidad, necesitan propósito, necesitan saber que su dolor puede tener significado. Ecos de Amor no reemplaza la terapia profesional, la complementa con algo que ningún manual clínico puede enseñar: la experiencia vivida de haber estado en el abismo y haber encontrado una cuerda para salir. Y más importante aún, el conocimiento de que esa cuerda puede convertirse en un puente para otros. En estos 7 años, he visto a miles de personas transformar sus pérdidas más devastadoras en sus contribuciones más significativas. Padres que perdieron hijos y ahora salvan a otros niños. Hijos que perdieron padres y ahora cuidan a ancianos. Personas que contemplaron el suicidio y ahora previenen suicidios. El dolor transformado es el tipo más poderoso de medicina que existe, porque viene de alguien que realmente entiende que ha caminado ese camino oscuro y ha encontrado luz no al final del túnel, sino aprendiendo a hacer luz en el túnel para otros. Isabel sintió lágrimas en sus ojos, pero no las ocultó. Mi esposo Roberto, mi hijo Mateo, mi hija Emma, murieron en un instante, pero su amor no terminó, se multiplicó. Está en cada persona que Ecos de Amor ha ayudado. Está en cada historia compartida. Está en cada vida salvada. Y si hay algo que quiero que se lleven hoy es esto: el amor es más fuerte que la muerte. No en un sentido religioso necesariamente, aunque pueden interpretarlo así si quieren, sino en un sentido práctico. El amor que damos en vida continúa reverberando después de la muerte si las personas que quedan atrás eligen convertirlo en acción. Así que les pregunto, ¿qué harán con su dolor? ¿Con las pérdidas que han experimentado? ¿Con los pacientes que pierden a pesar de sus mejores esfuerzos? Porque ustedes también están en duelo. Duelo ocupacional, lo llaman, pero es real y merece ser transformado. No les puedo prometer que el dolor será menor. Les prometo que puede significar más. La ovación fue ensordecedora y duró más de 10 minutos, pero Isabel apenas la registró. Estaba pensando en su familia, sintiéndolos presentes de una manera que no había sentido en años. Después de la charla, cientos de personas se acercaron, psicólogos llorando, trabajadores sociales compartiendo sus propias pérdidas, médicos admitiendo que también necesitaban sanar. Una psiquiatra mayor se acercó con lágrimas. He estado en este campo por 40 años. Pensé que lo sabía todo sobre duelo, pero usted acaba de enseñarme algo que ningún libro me enseñó, que el duelo no necesita ser curado, necesita ser transformado. Hoy, en 2023,
Ecos de Amor opera en 45 países y ha impactado directamente las vidas de más de 100.000 personas. Pero más importante que los números es el cambio cultural que ha inspirado. Una nueva manera de ver el duelo, no como algo que superar, sino como algo que puede ser transformado en propósito. Isabel ahora tiene 41 años. No se ha vuelto a casar. Tuve el amor de mi vida, dice, y ese amor sigue guiando todo lo que hago. Pero su vida no es solo trabajo. Ha aprendido a reír de nuevo, a tener amigos, a encontrar momentos de alegría. Ha aprendido que honrar a sus muertos no significa morir con ellos, sino vivir por ellos. Cada año, en el aniversario del accidente, Isabel hace un ritual personal. Visita el sitio, lleva flores y habla en voz alta con su familia. Les cuenta sobre las vidas salvadas, las historias compartidas, el amor multiplicado. Ustedes tres, dice al viento, cambiaron más vidas en muerte de lo que pudieron haber cambiado en vida. Y aunque nunca elegiría esta manera, me aseguraré de que su tiempo aquí, por breve que fuera, siga importando por generaciones. El legado de Isabel no es solo ecos de amor, es la demostración viviente de que el ser humano tiene una capacidad extraordinaria de transformar incluso el dolor más devastador en esperanza, que el amor verdaderamente no muere, solo cambia de forma, y que cada pérdida, por trágica que sea, puede ser convertida en un regalo si tenemos el coraje de transformar nuestro dolor en propósito. Esta ha sido la historia de Isabel Mendoza, pero también es la historia de millones de personas que han experimentado pérdidas que parecían imposibles de sobrevivir. Es la prueba de que el dolor más profundo puede convertirse en el propósito más grande. Isabel nos enseña que el duelo no tiene fecha de caducidad. No hay una línea de tiempo correcta. No hay una manera correcta de sanar, pero sí existe la posibilidad de transformación, de convertir tu dolor en algo que sirve a otros, que honra a quienes perdiste, que asegura que su amor continúe impactando el mundo. Si estás pasando por una pérdida ahora mismo, o si cargas el peso de una pérdida que nunca has procesado completamente, recuerda las palabras de Isabel. El amor es más fuerte que la muerte, y el dolor transformado es el tipo más poderoso de medicina que existe. Suscríbete ahora a Relatos con Sabiduría para más historias que te recordarán la capacidad extraordinaria del espíritu humano. Dale like si la historia de Isabel te inspiró a ver tu propio dolor de manera diferente y comparte con alguien que necesite escuchar que es posible transformar la tragedia en esperanza. Pero lo más importante, comenta y cuéntanos tu historia. ¿Has experimentado una pérdida que cambió tu vida? ¿Cómo has transformado o podrías transformar ese dolor en propósito? Tu historia en los comentarios podría ser exactamente lo que alguien necesita leer hoy para no rendirse, porque como nos enseñó Isabel, el dolor que transformamos no solo nos sana a nosotros, sana a todos los que tocan nuestras vidas después. Recuerda, el amor que das en vida continúa reverberando después de la pérdida. Tu dolor tiene propósito, tu historia importa, y tu capacidad de transformar la tragedia en esperanza es más poderosa de lo que imaginas. Hasta la próxima historia, y que el amor siempre sea más fuerte que cualquier pérdida.